Muy buenos días, queridos televidentes. Soy Manuel Escalante en Conexión Global RD. Acá, en nuestra planta televisiva RNN, Canal 27. Todos los sábados a las 10 de la mañana, casi siempre en vivo. Diríamos que el 99% de las veces, porque pretendemos convertir Conexión Global RD, y de hecho, más de un año de producción, en una base de aprendizaje del tema que sea que tratemos, fundamentalmente político y local, internacional, por supuesto. Hoy estaremos tratando un tema del momento, imprescindible verlo. Específicamente hablaremos del impeachment y estaremos escuchando a un especialista, analista, geopolitólogo, comunicador, abogado, especialista en relaciones internacionales, un internacionalista con quien aprenderemos sobre esta figura jurídico modelo de gobierno anglosajón, fundamentalmente, que está contenida en la Constitución norteamericana y que desde el 1732, cuando George Washington fue el primer presidente, hasta la fecha, han habido muy pocos. Por ejemplo, en el 1868, Andrew Johnson. Luego se repite en el 1998 con Bill Clinton y ahora estamos hablando en el 2020 de Donald Trump. Si usted hace una analogía numérica, va a observar que hay 130 y pico de años entre el 1732 y el 1868 y sorprendentemente prácticamente 130 años en el 1998. Sin embargo, 20 años después, tenemos a un Donald Trump llevado a la tela de juicio por un impeachment. Eso debe llamarnos la atención y estudiar el fenómeno. Este tema y más veremos hoy en Conexión Global RD, después de saludar a don Olivier Jiminián. Bienvenido, Olivier. Iba a decir que si tú no ibas a saludar hoy porque te fuiste ahí al programa y el discurso. Dime, a ver, Manuel, ¿cómo está todo? A ustedes, bienvenidos a Conexión Global RD, y ya como Manuel dio en el introito del programa, el anuncio del tema que vamos a tener hoy es el impeachment. Un tema que es bueno que nosotros y ustedes lo compartamos con el experto que tenemos hoy en día, porque es un tema muy interesante, tiene que ver ahora mismo más caliente con los Estados Unidos de América, donde Donald Trump está teniendo este proceso. El impeachment es un juicio político que se le está haciendo ahora, en este caso, al presidente de los Estados Unidos. Es el tercer presidente de los Estados Unidos que pasa por esta experiencia. Y es un tema que tenemos que tratarlo y que tenemos que hacerle llegar a ustedes para que lo entiendan, porque todos los estados, en este caso el anglosajón es que le llama impeachment, pero todos los estados, nosotros República Dominicana también tenemos una modalidad de impeachment dominicana. Está consagrado en la Constitución, no como impeachment per se en el proceso que lo hace anglosajonamente Estados Unidos, pero sí hay una manera de cómo darle límites a los presidentes. Porque ¿qué pasa con los presidentes? Los presidentes tienen mucho poder en un estado. Y la manera de alcanzar, y en caso de que se equivoquen, de que cometan algún error, de que cometan alguna penalidad, la forma de poder limitarle el poder a ellos y poder hasta destituirlos es esta, con los juicios políticos. Y por eso traemos este tema hoy aquí en Conexión Global. Antes de pasar a mi compañero, quiero también recordarles a todos que nos sigan en todas nuestras redes sociales, en Conexión Global RD en Instagram, en Conexión Global R en Twitter, y que también puedan entrar en nuestro canal de YouTube, en Conexión Global RD, suscribirse y darle a la campanita para que reciban las notificaciones de los programas que nosotros tenemos todos los días. Gracias por seguir con nosotros. Víctor Tineo. Muy buenos días, Olivier Jiminián. Muy buenos días, Manuel Escalante. Ya todo está dicho. Muy buenos días, amigos, amigas de Conexión Global RD. Hoy tenemos un invitado especialísimo, donde vamos a conversar sobre este tema, justamente lo que en Estados Unidos o en el mundo anglosajón le dicen impeachment, y nosotros los latinoamericanos, los de habla hispana, es juicio político. Así es. Inmediatamente un poco de historia, Manuel Abreu, ¿no? Manuel Abreu, politólogo, bienvenido, abogado, hermano, comunicador y un analista de geopolítica. Ya tú lo habías presentado, por eso yo inmediatamente
Buenos días, señores. Tenemos dos Manuel hoy aquí. Tenemos a Manuel Escalante y a Manuel Cruz. Manuel, bienvenido a Conexión Global, hermano. Un placer, de verdad, estar aquí con ustedes. De verdad que muy agradecido de la invitación. Siempre. Lo que queremos de una vez, Manuel, es que tú nos des la oportunidad de, en este primer bloque, definir qué es un impeachment en Estados Unidos, en el mundo, como lo llamamos, como decía Olivier, e imaginamos que en cada país hay una figura jurídica que permite el mismo proceso, aunque tenga otro nombre. Miren, ¿Cómo surge el impeachment? el impeachment es bueno decir que es una figura cuasi desconocida. O sea, en la historia es muy poco lo que existe sobre la retrospectiva de esta figura. Sin embargo, como nosotros conocemos, el pensamiento nuestro es básicamente occidental, del mundo romano. La gente ha creído, ¿verdad?, que gran parte de las instituciones políticas y lo que existe en el mundo de las leyes también lo inventó Roma, aunque uno sabe que los antiguos imperios de Oriente datan de 4.500 años antes de Cristo. Pero cuando Roma sale de la monarquía, ¿verdad?, que derrocan a Tarquino el Soberbio, el último monarca romano, pues la monarquía dejó un mal sabor en el pueblo romano, y por esa razón el Congreso romano, que antes solo era en la monarquía, digamos que un órgano consultivo del emperador, pues pasa a tener poderes reales, ¿verdad?, de decisión, y se asegura de que una figura, ¿verdad?, en este caso el monarca o quien viniera, no tuviera ese poder tan hegemónico y tan preponderante en el pueblo romano. A partir de ahí surge los gobiernos bicéfalos que nosotros conocemos hoy en día, ¿verdad?, que es esa figura de un presidente y también un primer ministro. Allá le llamaban cónsules. Entonces, el Congreso se abroga el derecho de nombrar y también revocar a estos cónsules. En el transcurso del tiempo fue perdiendo esa hegemonía cuando surge el imperio, que los emperadores, ¿verdad?, sobre todo Augusto, que adquirió tanto poder que en un momento determinado el Congreso prácticamente no servía para nada. Entonces, ahí ejerce esa facultad para cuestionar, para fiscalizar a los emperadores, pero ya conspirando con otros líderes, sobre una forma, ¿verdad?, de cuestionar lo que él hace, y en gran medida inclusive a veces quitar, a través de, básicamente mataban a los emperadores en esa época, pero así llega hasta nosotros, ¿verdad? Pero sobre todo el impeachment que nosotros conocemos, que básicamente lo conocemos por Estados Unidos, es digamos que una reminiscencia de las 13 colonias que recibió de Gran Bretaña, básicamente. Para que la gente entienda, el impeachment no es otra cosa que un escrutinio, una fiscalización, un juicio político, una rendición de cuentas, una figura jurídico-política, ¿verdad? O sea, no solamente tema político, puede tener otros temas. Claro. La Constitución de Estados Unidos establece 4 elementos por los que son pasibles un presidente u otras figuras también, altos funcionarios, de ser pasibles de un impeachment. Perdóname, tú estás diciendo algo interesantísimo. Un presidente u otra figura. ¿Cuáles figuras y cuáles son los 4 elementos? Funcionarios electos pueden ser pasibles de un impeachment. Legisladores. Es bueno que sepan, la gente conoce 3 impeachment, pero en Estados Unidos se han hecho 20 procesos federales de impeachment, para que ustedes sepan. O sea, en Estados Unidos se han llevado a juicio político a 15 jueces federales y han destituido a 8 de ellos. Porque la gente, el tema de los presidentes es una figura tan emblemática, sí, claro, que la gente desconoce eso. Además, también el impeachment, como ustedes señalaban, en otros lugares, ¿verdad?, se le conoce como fiscalización ministerial. En España existe un impeachment. Allá se llaman la moción de censura. La moción de censura. Sí. Y hay una modalidad muy particular que se llama moción de censura constructiva, que es una rama de la moción de censura, que digamos es una especie de acuerdo que existe en Alemania, ¿verdad? En Alemania no hay un procedimiento establecido para el canciller para destituirlo. Entonces lo que se hace es que cuando hay providencia calificativa, como le llamamos los abogados, ¿verdad?, hay mérito para destituir a un canciller, pues se arriba a un acuerdo entre él y el Parlamento, y se le llama moción de censura constructiva. Se le destituye, pero antes de destituirle se elige a otros, pero con la característica de que se va él y su consejo de ministros entero, se van todos. Correcto. O sea, no solo él. Entonces se llama moción de censura constructiva. Se mueve la gestión. Hay que separar que el sistema parlamentario al estilo alemán, al sistema parlamentario al estilo o al modelo español o al modelo inglés, donde el jefe de Estado no está sujeto a impeachment ni a juicio político.
Hay que decir, no existe esa no está para el sujeto. jefe de Estado. Hay que decir que la figura del impeachment es propia de los sistemas presidencialistas de Occidente que nosotros conocemos. Exactamente. Los demás tienen ya otra característica, que es básicamente esa moción de censura que se da en los regímenes parlamentarios. Tú hablabas de cuatro razones por las elementos. que se lleva a cabo El primero, ¿verdad? Y el más peligroso de todos ellos, yo pienso que quizás Donald Trump estuvo a punto de ser acusado por este delito, es el delito de traición. de alta traición. ¿Verdad? Es el delito de traición, Sí. el delito de cohecho también, y está crímenes y delitos, con la característica de que ni la ley ni la Constitución define cuáles son los tipos de delitos ni crímenes, ¿verdad? Ni tampoco faltas graves, no lo define, por lo que eso siempre ha quedado a opción e interpretación del Parlamento. O sea que tú puedes interpretar una situación como lo que pasó con Donald Trump, que luego Sí, tú porque hablarás. alguien especial es un presidente. Entonces Claro. no está tipificado en la ley específicamente los puntos. El derecho, ustedes saben que el principio de legalidad exige que, primero, para que algo sea constituido como un delito, debe ser, ¿verdad?, Demostrado. positivizado. Claro. Primero decir, si tú doblas en la calle, en la esquina, eso es un delito. Y después de eso, entonces, prescribir cuál sería la condena para eso. O sea, se llama formulación precisa de los cargos que se te imputan. Allá no está prescrito eso. O sea, eso está, digamos que bajo la íntima convicción de la Cámara de Representantes quien inicia el proceso. Por ejemplo, ¿por qué Andrew Johnson fue sometido a un impeachment? Porque Andrew Johnson, ustedes saben, nosotros le llamamos, allá le llaman receso del Congreso, nosotros le llamamos cierre de la legislatura. Andrew Johnson pues intentó destituir al secretario de Guerra cuando el Congreso estaba recesado, y en Estados Unidos, ustedes saben que los presidentes no es como aquí, o sea, en Estados Unidos un presidente maneja 3.000 empleos de manera directa. O sea, eso de que, mira, eso que se vea donde quiera pasando una cédula a un presidente aquí, eso no se ve en Estados papelito, Unidos. En Estados Unidos los presidentes lo que hacen es que proponen. Sí. El Parlamento es quien toma la decisión de designar a una persona. Ustedes han visto inclusive que lo llevan a audiencia pública. Porque, por ejemplo, la propia embajadora que está aquí, ustedes vieron que la llevaron a una audiencia pública a preguntarle, ¿verdad?, qué opinaba sobre el tema de los haitianos, qué opinaba sobre el tema de racismo. O sea, realidades nuestras para saber si puede estar comprometida Por supuesto. la visión que ella tiene antes de venir al país. Eso se hace con todo el que Porque designa, quien definitivamente nombra al final Exacto. es el Congreso del país. que es el ente fiscalizador real, ¿verdad? Entonces, Sí. porque en Estados Unidos hay lo que se llama una democracia dividida, o sea, hay una lucha, y lo estamos viendo con el impeachment, una lucha real de juego de poder, de peso y contrapeso entre el Congreso y el presidente. ¿Pudiera decirse que efectivamente en Estados Unidos se da lo que es la separación de poder al estilo Montesquieu? Bueno, depende. Depende del escenario, porque ahora, por ejemplo, lo vamos a ver cuando hablemos de Trump. Ahora mismo hay lo que se llama el Plan McConnell. El Plan McConnell lo que anda buscando es precisamente impedir que se conozcan todos los hechos de este impeachment. O sea, se ve claramente que el Senado no está ejerciendo su función, o por lo menos el líder de la mayoría, ¿verdad?, Claro. que es el senador Mitch McConnell, que es republicano, está queriendo que el Congreso no ejerza su función de ente fiscalizador y de ente de contrapeso del Poder Ejecutivo. Entonces, yo pienso que depende de la coyuntura. Entonces, Manuel, Porque se ve claramente, por ejemplo, el caso de Clinton. A Clinton Ahí lo vamos, a eso te iba a Clinton- preguntar. a Clinton ¿Qué lo pasó sal- con a Clinton lo Clinton? salvaron. ¿De qué acusaron a Clinton? A Clinton lo acusaron. Miren, es bueno que ustedes sepan que quien inicia en Estados Unidos, conforme a la ley, las investigaciones para un impeachment es lo que se conoce como el Comité Judicial, que nosotros conocemos aquí como la Comisión de Justicia, ¿verdad? Pero en el caso de Clinton y en el caso de Nixon no inició así. Fue por investigaciones periodísticas. De hecho, el mismo fiscal, apellido Barner, ¿verdad?, que fue quien investigó, el fiscal especial que investigó a Clinton, Donald Trump lo acaba de designar como uno de sus abogados que lo va a defender ahora. Para que ustedes sepan. Correcto. En el impeachment. Y también al abogado que defendió Aparte a de O.J. Giuliani. Simpson. Sí, aparte de Giuliani, No, que es el abogado Giuliani personal. Giuliani no va a poder participar porque ustedes saben que está Giuliani involucrado. está mencionado en el Claro. sí, es en el probable, caso, en el tema. es muy Sí. probable. Que lo vamos a ver en el Sí. segundo bloque, ¿no? Exacto. Es muy probable que lo soliciten como testigo, lo llamen como Así testigo, es. por eso no puede ser parte de este proceso. Entonces, pero en el caso de ellos, fue ¿verdad?, una investigación primero que se hizo, y son ellos los que van a declarar entonces ante el Comité de Justicia de la Cámara de Representantes. Así inician los procesos de ellos. Pero en el caso de Clinton, cuando ya se comprobó, porque el caso de Clinton fue por perjurio, básicamente. ¿Cuál fue el caso? Fue por perjurio el tema de Mónica Lewinsky, ¿verdad? claro, Lo sabemos. claro. Ya él había mentido ante una autoridad pública, y cuando le preguntaron si había tenido una relación
O sea que el problema realmente no fue lo que pasó con Mónica Lewinsky, sino que él le mintió a la sociedad norteamericana en vivo, en campo. Estados Unidos y eso se pena. Es complicado con eso. Una pregunta, Manuel. Se llama perjurio. Menos pregunta, Manuel. Ok, hablaba ahorita Olivier y Víctor, y nosotros en el esquema. A Nixon no le aplicaron un impeachment. ¿Cuál es la diferencia en el caso, para que la gente entienda un poco, cuál podríamos ver es la diferencia entre el caso Watergate, que no fue un impeachment, y que fue, y los demás procesos de impeachment? Miren, ustedes saben el famoso Watergate, para la gente que desconoce, fue verdad un proceso que inició en el que se descubrió una trama en el que el expresidente Nixon había dispuesto que colocaran, ¿verdad?, micrófonos en el Comité Nacional de Campaña del Partido Demócrata, ¿verdad? O sea, para hacer en otra modalidad lo mismo que ha querido hacer Trump con Joe Biden en el caso de Ucrania. Sacar ventaja, ¿verdad?, escuchar lo que se estaba planificando en la campaña de su contrario para él beneficiarse. Entonces, eso se descubrió, se vio claramente que la propia Casa Blanca quiso encubrir lo que estaba pasando. Ustedes saben que en Estados Unidos las instituciones tienen un poder. Inclusive hay una ley de 1982 que evocó el Congreso que protege a los funcionarios públicos que denuncian a los presidentes para eso mismo, para que no se vean obligados. Por esa razón, no se tenga el miedo. Por esa razón, el caso de Trump inicia precisamente con la denuncia de un agente del FBI que trabajaba para él, inclusive. Entonces, por esa razón. Entonces, ¿qué pasa con Nixon? Cuando Nixon se ve que ya todas las condiciones están dadas para que la Cámara de Representantes, entonces, vaya a una votación, que lo iban a aprobar evidentemente, pues antes de eso renuncia. Y además porque no tenía en el Senado la posibilidad evidentemente, que cuando veamos... O sea que si él no renuncia pudo haberse convertido en un impeachment. Evidentemente. Claro, sí. Bien. En eso iba a desencadenar, ¿verdad, Manuel? Sí. Bueno, Manuel Cruz, vamos a dejarlo aquí porque el tema va muy interesante y ya vamos a aterrizar en el segundo bloque. En el caso de Donald Trump, el impeachment que se le está llevando, los antecedentes a este impeachment y hacia dónde va el caso de Donald Trump en los próximos días, que ya inició, de hecho, el proceso de él en el Senado. Quédese con nosotros, estamos en Conexión Global RD.